la idea de la clase de hoy es poder avanzar viendo el circuito equivalente del motor de inducción y viendo la fórmula de la fórmula de torque-velocidad. Ya ver la curva torque-velocidad y el circuito equivalente. Ya con esas dos cosas avanzamos el día de hoy y ya estamos en condiciones de poder resolver algunos ejercicios. Les voy a dejar una guía en el aula para poder ir avanzando con el tema. Ya hay una semana, que es la próxima semana, que se dejó sin actividad académica. Por tanto, vamos a tener que avanzar o que ajustarnos un poco al tiempo que nos queda. Así que para eso vamos a avanzar, vamos a dejar ahí lo principal, por lo menos ya, hoy día ya queda lo principal o lo medular ya pasado. Así que eso, después nos van a quedar un par de clases para ver ejercicios antes de la evaluación del motor de inducción. Entonces, vamos a ver rápidamente los principales aspectos que vimos la semana pasada. Y para resumir lo que vimos ahí, lo que revisamos, estuvimos mirando que en el motor de inducción, ya por decirlo así, podemos distinguir dos tipos de velocidades y tres tipos de corrientes. Ya, dos velocidades, cuando hablamos del principio de funcionamiento del motor de inducción, vimos las dos. La primera es la velocidad sincrónica, que denominamos, ahí lo vamos a dejar mejor. A la primera denominamos n sub s como velocidad sincrónica, y vimos la expresión de n sub s, que es la velocidad del campo magnético del motor, que es 60 por la frecuencia dividido por el par de polos. Esa fue la expresión que vimos la semana pasada, y dijimos que había otro tipo de velocidad, que es la velocidad del rotor. La velocidad sincrónica depende de la frecuencia de alimentación y del par de polos del motor. Ya, esto, como les dije, es un repaso de la clase anterior para que quede registro de lo principal. Vimos que la diferencia también de estas dos, velocidades le llamábamos deslizamiento, S, y lo expresábamos como la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor en por unidad. Y para expresarlo en tanto por uno lo dividíamos por n sub s nuevamente. Entonces nos quedaba un valor entre 0 y 1, donde el 0, ya deslizamiento igual a 0, significaba que las dos velocidades eran iguales, o sea, el punto donde el rotor alcanza la velocidad sincrónica. En ese punto no hay fuerza, deja de haber fuerza en el rotor. Por lo tanto, cuando lleguemos a deslizamiento igual a 0, no va a haber torque en la máquina, ya no puede haber fuerza, digámoslo así, en la máquina. Y deslizamiento igual a 1, cuando el deslizamiento es igual a 1, significa que el NR es igual a 0, me queda NS menos 0, es dividido por NS, NS dividido por NS es igual a 1, es el otro punto extremo de funcionamiento, que es cuando el rotor está bloqueado. Ya, esos son los dos puntos en los que trabaja el motor de inducción,
desde un deslizamiento igual a 1, ya en el arranque, el 1, S igual a 1 significa arranque, hasta S igual a 0, que significa el punto donde estas dos velocidades se hacen iguales. Entonces vimos también cuando analizamos la placa del motor, que en la placa me aparece siempre el valor de N sub R. Este valor me aparece en placa, en la placa de datos, y que conociendo ese valor, yo puedo saber cuánto es entonces N sub S por aproximación, y sabiendo N sub S y la frecuencia de alimentación, inmediatamente sé cuántos polos tiene la máquina. Puedo digamos, estimar o acercarme rápidamente a la cantidad de polos de la máquina. Entonces, esas dos velocidades son las que manejamos dentro del funcionamiento del motor de inducción. Esas dos velocidades fueron las que vimos, ya velocidad sincrónica y velocidad del rotor. Ya, ahora, estas velocidades pueden ser expresadas en RPM, ya cuando la velocidad del rotor ya es expresada en RPM, le llamamos N. Ya cuando hablemos de N minúscula, siempre vamos a referirnos a la velocidad del rotor expresada en RPM, o a la velocidad sincrónica expresada en RPM, o la podemos también expresar en velocidad angular, radianes partido por segundo, y cuando la expresemos en radianes dividido por segundo, la vamos a designar con la letra omega. Entonces, podemos llamarle a la velocidad como n cuando la tenemos en RPM, o como omega cuando la tenemos en radianes por segundo, ya indistintamente. Le digo esto porque las fórmulas que vamos a ver el día de hoy están expresadas en radianes por segundo, y las convertimos o hacemos la conversión también para pasarlas a RPM. Ya si el radián por segundo, ya un radián por segundo, un radián segundo lo multiplico por 2pi partido por 60, entonces me queda ese valor expresado en RPM. Esa es la conversión, digamos. Tomo el radián por segundo, lo multiplico por ese valor, 2pi dividido por 60, y me queda RPM. Ya el 2pi multiplicado al radián me forma una revolución completa de la circunferencia. Ustedes saben que un radián es, digamos, lo que mide un radio del círculo, ¿ya?, en la circunferencia, y la circunferencia completa tiene 2pi radianes. Por lo tanto, si el radián lo multiplico por 2pi, me queda una revolución completa, una vuelta completa al círculo. Y el segundo también queda ahí dividido por minuto, por 60, para pasarlo a minuto. Y ahí me queda revolución por minuto. De radián por segundo paso a revolución por minuto. Es una mera conversión de unidades solamente. Ya también, aparte de ver estas dos velocidades, vimos tres tipos de corrientes en el funcionamiento del motor de inducción. Ya son tres corrientes que tenemos que distinguir ya dentro del funcionamiento normal del motor. La primera es la corriente de arranque. Ya tres corrientes dijimos. La primera es la I de arranque o la I de partida. La segunda es la corriente de vacío. ¿Ya? Y la tercera es la corriente nominal. ¿Ya? Esas tres corrientes las tenemos que distinguir bien entre ellas, ¿ya? Porque
siempre van a estar presentes en el funcionamiento normal del motor. La corriente de partida, dijimos que había un criterio general para estimarla si es que no teníamos más información. ¿Ya? En los motores que no están construidos bajo norma NEMA, no tenemos una letra de código en el motor, en la placa del motor. Por tanto, esta corriente la estimamos en un valor que rodea de 5 a 8 veces la corriente nominal. Ya en eso vamos a dejar en ese valor vamos a dejar la corriente de partida, de 5 a 8 veces la corriente nominal. La corriente de vacío, ya la vamos a estimar. Estas son estimaciones gruesas. La corriente de vacío está entre un 40 y un 60% la corriente nominal. Y la corriente nominal en sí es un dato de placa ¿verdad? Que tiene que ver con la potencia del motor, ¿verdad? Que tiene que ver con, con la potencia de salida del motor, la potencia útil, ya menos las pérdidas, tenemos la potencia de entrada, y con esa potencia de entrada entonces y el voltaje y el coseno phi puede obtener la corriente que consume el motor. Esta es la corriente que va a estar consumiendo el motor a plena carga o cuando esté desarrollando toda la potencia nominal en el eje. Esta es la corriente nominal. Esta es la corriente a rotor libre, ya la corriente de vacío, la corriente que el motor consume cuando no hay nada conectado al rotor, cuando el rotor está girando libre, y la corriente de partida es la corriente de rotor bloqueado, o la corriente cuando el rotor no gira, ya cuando no tiene movimiento. Entonces esa es la corriente de partida, ya sea esa corriente se da en el arranque o se puede dar en funcionamiento anormal. Si es que se nos llega a bloquear el rotor, entonces va a consumir esa corriente. Aquí, aparte de este criterio general de 5 a 8 veces, podemos nosotros tener en motores que están construidos bajo norma NEMA, lo que llamamos el letter code o la letra de código, que me expresa a mí un rango de velocidades. Ya eso también lo vimos la semana pasada. Y cuando yo cuento con esta letra de código, entonces puedo obtener, ya conociendo la letra, puedo obtener los kVA por HP en el arranque. Ese es el valor que me entrega la letra de código, la cantidad de kVA por HP en el arranque. Ya la tablita está en el aula, esta tablita de kVA por HP, para ver según la letra de código cuántos kVA por HP el motor tiene en el arranque. Este valor que me da la tabla lo multiplico por los HP de la máquina y me da como resultado los kVA en el arranque. Entonces, como tengo los kVA en el arranque, solo me queda sacar por la fórmula de corriente, la I de partida. ¿No es cierto? La corriente de partida la saco por la fórmula de corriente, ya que kVA es la potencia aparente, que es raíz de 3 veces el voltaje por la corriente. Así que me queda que la IP son estos kVA que saqué aquí multiplicándolo por HP, multiplico por 1000 los kVA para tenerlo solo en volt-ampere y lo divido por raíz de 3 veces el voltaje de línea. Y así obtengo la corriente de arranque. Ya, eso lo vimos la semana pasada también con un ejercicio.
Entonces, si tengo la letra de código en la placa de datos, entonces estoy en condiciones inmediatamente de calcular cuánto es la I de partida, también entre un rango, ya porque la letra de código me expresa un rango de kVA por HP, no un valor fijo, sino que me dice que va a estar entre este y este. Por lo tanto, obtengo también un rango de corriente de partida, ya que el fabricante me dice en ese rango va a estar el valor de la corriente de partida. Y si no tengo letra de código en la placa de datos, entonces estimo esta corriente de partida entre 5 y 8 veces la corriente nominal, que es el valor que sí o sí tengo en la placa de datos. Ya, otra cosa que dijimos acerca de la corriente de partida es que es independiente de la carga. ¿Ya? O sea, aquí tenemos en un gráfico la corriente y el tiempo. Dijimos que ya sea que el motor arranque en vacío o el motor arranque con carga, siempre va a tener la misma corriente de partida. ¿Ya? La IP va a ser igual, ya sea que el motor arranque en vacío, con el rotor libre, o que el motor arranque con toda la carga en el eje. ¿Ya? Es indistinto el valor de la IP, porque la IP es el valor, la corriente de partida es el valor a rotor bloqueado. Entonces, como es el valor que toma el motor o que consume el motor cuando el rotor no se mueve, no importa si el rotor tiene carga o si, o si no tiene, no, es irrelevante eso. Lo que sí cambia, ¿ya?, es que si el motor parte en vacío con carga, es la duración de esta corriente de partida. Entonces, cuando el motor está en vacío, ya esta corriente de partida cae muy rápido y se establece en la corriente I0, se establece en la corriente de vacío, cae rápidamente. En cambio, cuando digamos, el motor parte a plena carga, cuando el motor parte con carga, entonces la corriente de partida demora un poco más, demora en caer y se establece en la corriente nominal. Esta es la única diferencia que hay, ya que cuando el motor está en vacío, la corriente de partida dura muy poco, cae rápidamente en milisegundos a la corriente de vacío, y es tan rápida esa caída que la mayoría de los instrumentos no alcanza a detectar este punto. ¿Ya? O sea, si nosotros estuviéramos ahí estuviéramos en el laboratorio, ya tendríamos como objetivo, digamos así, medir esta corriente. Ya nosotros dejaríamos el instrumento, el amperímetro ahí, detectando la corriente máxima, echaríamos a andar el motor y no veríamos esta corriente de partida, no seríamos capaces de detectarla. El instrumento no es capaz de tomar el valor de esta corriente porque cae muy rápido y cae más rápido de la capacidad del instrumento de registrar. El instrumento va registrando, digamos, tiene una frecuencia de muestreo en la que va tomando muestras del valor que está midiendo, y esta corriente cae más rápido de lo que el instrumento es capaz de la velocidad del instrumento. Así que generalmente no se alcanza a tomar esa corriente y nos va a medir la corriente de vacío directamente. Sin embargo, cuando al mismo motor le aplicamos carga, ya le ponemos ahí una carga mecánica por medio de un freno, generalmente en el laboratorio le aplicamos carga por un freno. Entonces ahí hacemos que la corriente de partida se extienda más tiempo, ya que no caiga directamente, sino que se demore más en bajar, y ahí sí el instrumento es capaz de medirla sin problema. Y ahí podemos tener la medición directa de la corriente de partida. Entonces eso hay que considerarlo, ya, porque para que después no tropiecen en la práctica con la teoría. O sea, ustedes van a decir, mira, este motor en la partida me enseñaron a mí que va a estar entre 5 y 8 veces la nominal, y resulta que ustedes van a medir la corriente y no pueden medirla, miden una corriente mucho más baja.
Eso es porque el motor está, al estar sin carga, esta corriente baja muy rápido. Ya, esa es la explicación, digamos, del fenómeno que se logra observar en el laboratorio. Entonces, esto es como un gran resumen de lo que vimos la semana anterior. Ya les decía a los compañeros, para los que se integraron después, que el video de la semana anterior o la grabación de la semana anterior se borró, por lo tanto no está el registro, y tenemos solamente arriba ya los videos de los laboratorios. La que no quedó guardada fue la clase de la mañana, donde estuvimos mirando este asunto de las velocidades y del deslizamiento, y estuvimos viendo el tema de la corriente de arranque, de la corriente de partida. De todas maneras, eso lo reforzamos después cuando estuvimos en la clase de taller, paralelo 1, paralelo 2, viendo el tema de los datos de placa. Profe, yo tengo esa clase grabada, si quieres se la paso. ¿La grabaste en serio? Sí, Sería bueno compartirla para tenerla ahí arriba en el registro para todos. y se la mando al final de la clase. Vale, gracias, don David. De nada. ¿Ya? Entonces, eso es como un repaso así rápido, digamos, de lo que vimos ahí. Con eso como base, entonces vamos a avanzar para echarle una mirada al, eh, a esto, ya que quiero que veamos, que es el circuito equivalente ya del motor de inducción. Ya vamos a mirar un poquito este circuito. Ya, si se fijan, se parece mucho ya al circuito equivalente del transformador. Ya, es muy parecido ya, al circuito equivalente del transformador, salvo por una resistencia, ya que vamos a ver ahí, que está ahí representando la carga, ya está representando ahí lo que se nos va en la carga del motor, ya lo que se está disipando en el motor producto de la carga mecánica, que no la tenemos presente lógicamente en el transformador. Pero acá tenemos lo vamos a ver un poco más grande ahí, el circuito equivalente del motor de inducción, ya es el que se muestra acá en la figura. Tenemos aquí entonces una resistencia y una reactancia de entrada que corresponde, si ustedes se recuerdan, esto correspondía a la resistencia y a la reactancia de dispersión del bobinado primario en el transformador. ¿Ya? En este caso, esto se corresponde al estator de la máquina. ¿Ya? Si ustedes, no sé, si ustedes se fijan, podemos ver que tanto el transformador como el motor de inducción son máquinas equivalentes. ¿Ya? Son máquinas muy parecidas una de otra en cuanto a su funcionamiento y a su construcción. Podríamos decir que el motor de inducción es como un transformador con el secundario móvil. La única diferencia que hay es que el secundario en este caso se mueve. Entonces, para construir el circuito equivalente del motor de inducción, consideramos como si el rotor estuviera bloqueado, y se estudia de la misma manera que el transformador. Ya se estudia igual, por lo tanto el circuito equivalente es muy parecido. Tenemos acá resistencia y reactancia correspondiente al estator. Todo lo que está en rojo corresponde al estator. Este es el voltaje de alimentación. Esto es la fuerza electromotriz, ya que es
el valor de voltaje, digamos, después de pasar por la resistencia y la reactancia de dispersión de los bobinados del estator. Esta I1 es la corriente que consume el motor, o sea, es la corriente que podemos nosotros medir en los bornes que el motor está realmente consumiendo. Ya, tanto B1 como I1 son estas corrientes que medimos afuera en los bornes del motor. Ya, esto es un circuito equivalente monofásico, ya, o un circuito equivalente por fase, ya se le llama para no hacerlo tan complicado. La I0 es la corriente de vacío, que ya dijimos que estaba entre un 40 y un 60% de la nominal. Esa corriente está siempre presente en el motor, ya cuando nosotros no tenemos carga, ya carga mecánica, solamente vamos a tener esta corriente I0 pasando por acá. No vamos a tener, digamos, esta corriente de aquí, o esta corriente va a ser muy baja, pero a medida que el deslizamiento va haciéndose más pequeño, o a medida que el rotor va girando y vamos sacándole potencia por el eje, entonces esta corriente comienza, esta resistencia que aparece aquí como una resistencia variable, que es la resistencia de carga, comienza a disminuir y esta corriente I2 se empieza a hacer grande y por lo tanto también la I1, que la I1 aquí podemos ver claramente por Kirchhoff de corrientes, la I1 es la suma de la corriente de vacío más la corriente del rotor. ¿Ya? Acá todo lo que está en negro, que es la rama paralela, eso que está en negro es lo que ocurre en el fierro, de la misma manera que teníamos cuando estudiamos el transformador. Ya tenemos una resistencia que representa las pérdidas en el fierro, tanto por histéresis como por corrientes parásitas. Ya tenemos el mismo tipo de pérdidas en el fierro que en el transformador, ya histéresis y corrientes parásitas. Y esta reactancia me está aquí mostrando la generación del campo magnético, en este caso un campo magnético giratorio. Entonces esta reactancia es mucho más grande que la resistencia, por tanto esta corriente de vacío también es bien inductiva, con un coseno phi bien bajo. O sea que cuando el motor está en vacío, cuando el rotor está girando libre, el coseno phi de la máquina también es bajo, igual que en el transformador, del orden del 0,1 al 0,3, ya el factor de potencia. Ya a plena carga el factor de potencia sube al valor de placa, que generalmente es entre 0,8 y 0,85. Acá tenemos entonces todo lo que está en azul corresponde al rotor, ya que cuando estudiamos el transformador, esta parte correspondía al secundario del transformador. ¿Ya? Ahora esto es el rotor. ¿Ya? Cuando estudiamos el transformador, esto quedaba como circuito abierto para conectar la carga. En este caso siempre esto va a estar cerrado con una resistencia variable. ¿Ya? O sea, esta resistencia está modelando la potencia consumida por la carga. Por eso se le llama resistencia de carga. Acá tenemos la resistencia 2, que es la resistencia de los devanados del rotor, o de la resistencia de la jaula de ardilla, de las barras de la jaula de ardilla, y la reactancia de dispersión también del rotor. Ya tenemos esos dos elementos, igual que en el secundario del transformador, y se le agrega aquí como carga una resistencia variable que está representando, digamos, la potencia que consume o la potencia que está perdiendo el motor a través del eje, ya que es potencia mecánica. Se modela esa potencia mecánica como potencia eléctrica mediante esta resistencia. Y esta resistencia de carga, ya generalmente se juntan las dos con la R2 y me queda esta expresión. Ya la resistencia de carga
igual a la R2, o R2 dividido por S, dice acá, ¿verdad? Cuando junto las dos resistencias, me dice R2 más R de carga, es igual a R2 dividido por S, o sea, a R2 dividido por el deslizamiento. Si eso lo acomodo matemáticamente, ya me queda esta expresión, ya que RC es igual a R2 multiplicado por este factor 1 menos S menos 1, o 1 menos S dividido por S. Ya es lo que el valor que vamos a utilizar. Ya, pero este es el circuito equivalente bien parecido al caso del transformador, con excepción de esta resistencia de carga, que es una resistencia variable. Ya vamos a volver a este valor de resistencia de carga. Tenemos también lo que es a ver si pasamos a la siguiente. Aquí está lo que es el diagrama fasorial del motor de inducción, ¿verdad? También muy parecido a lo que nosotros miramos cuando estudiamos el transformador. Tenemos una corriente de vacío, la I sub 0, que está compuesta o tiene dos componentes. A esto lo explicamos bien cuando vimos el transformador, ahora lo vamos a mencionar solamente, que la corriente de vacío tiene una componente inductiva. Fuimos hacia atrás, otra vez, ahí está. Tiene una componente inductiva que está desfasada con el voltaje a 90 grados y va para acá para abajo, que es la I sub mu, y tiene una corriente resistiva que está en fase con el voltaje, que está en 0 grados. Ya esas dos componentes forman la I sub 0. Ya esta I sub Fe y I sub mu se ven acá en el circuito equivalente. Una está pasando por la resistencia y la otra está pasando por la inductancia. La suma de esas dos me da la I0. Aquí está representado como fasores. La I sub Fe en 0 grados y la I sub mu en menos 90. Esos dos fasores me dan el fasor de la corriente de vacío, que es una corriente bastante inductiva. Tenemos la I sub 2 también, y la suma entre la I sub 2 y la I0, entonces me dan lo que es la I sub 1. Ya también eso se puede ver aquí en el circuito equivalente. I sub 2 más I sub 0 es igual a I sub 1. Acá tenemos la E, o la fuerza electromotriz, que le sumamos la I1R1 y le sumamos también la JI1X1, que son las caídas de tensión en la resistencia y en la inductancia del estator, y me da como resultado eso el V1, o el voltaje de entrada. Aquí vemos que el voltaje de entrada es mayor al E, o sea, este voltaje, que es el voltaje que podemos medir en los bornes de la máquina, es más grande que este voltaje, porque hay una caída de tensión aquí en la resistencia del estator, ¿verdad? Así que por esa caída de tensión, digamos, hay una diferencia entre estos voltajes. Este voltaje E1 no lo podemos medir, ya no es un voltaje que se pueda medir con un instrumento, solo se puede medir este de afuera, el B1, y por eso entre B1 y la I1, que son los valores del estator, lo que está consumiendo el motor, I1 es la corriente que medimos en la entrada y B1 es el voltaje que medimos también en los bornes. El ángulo entre esos dos, aquí se muestra como phi, que el coseno de este ángulo es el factor de potencia. Phi es el desfase entre el voltaje y la corriente, ¿no? Entonces esto es, digamos, el funcionamiento del motor mostrado mediante fasores.
Este es un circuito equivalente aproximado del motor, ya donde no se nos muestra, digamos, o sea, se junta la resistencia 1 con la resistencia 2 y se deja una sola resistencia que le llamamos RCC, ¿ya? Y las X también, las reactancias de dispersión del primario y del secundario, también se juntan para hacer una reactancia común y se juntan aquí eh, y queda, digamos, el valor de la suma de las dos en un solo lugar y las resistencias también se agrupan y se dejan en un solo lugar. Entonces se ocupa este diagrama ya como aproximado porque se puede demostrar que el valor, digamos, del error al usar este circuito equivalente eh, es muy bajo, muy menor con respecto al circuito equivalente exacto que es este, que miramos primero, ¿ya? Y por su facilidad se prefiere usar este para el tema de buscar lo que es la fórmula de potencia y todo eso que vamos a ver a continuación. Entonces, este es el que vamos a considerar cuando busquemos, digamos, y tengamos ahí la fórmula de la potencia del motor, ya por facilidad de uso, digamos. Si no, las ecuaciones se complicarían mucho y matemáticamente sería difícil de seguir, ya, y las ecuaciones de potencia también se volverían muy difíciles de manejar. Entonces se hace esta adecuación, ya se juntan las dos resistencias en una y se dejan aquí en la parte del rotor, y se juntan las dos reactancias también y se dejan acá, con una X común y una R común, más la resistencia de carga que ya la vimos, que está representando lo que entrega el motor a través del eje. Acá tenemos una idea de cómo las potencias, de las pérdidas, digamos, y de la potencia que finalmente el motor entrega en la salida, ya se le llama balance de potencias. Entonces eh, entra la potencia eléctrica por el estator, ya en el motor de inducción toda la potencia entra por el estator y toda la potencia sale por el eje, ya como salida de la máquina, digamos. Y en el estator mismo se producen dos tipos de pérdidas, ¿ya? Una es la pérdida en el cobre, ¿ya? Que le llamamos aquí pérdida en el cobre número 1, pensando que hay otra pérdida en el cobre en el rotor. Ya en el caso de los motores de tipo rotor bobinado, se produce esa pérdida. Ya en el caso de los motores jaula de ardilla, aquí es una pérdida en los fierros, ya en las barras del rotor, que no están hechas de cobre, pero igual le vamos a llamar pérdidas en el cobre 2, ya aunque no están hechas de cobre las barras, pero se refiere a las pérdidas del motor, a las pérdidas, digamos, por I cuadrado R en el rotor. Entonces, en el estator tenemos las pérdidas en el cobre por las bobinas, I cuadrado R en las bobinas, y las pérdidas del fierro, que ya vimos que son por histéresis y corrientes parásitas. Aquí tenemos una potencia P sub A, que es la potencia del entrehierro. ¿Ya? El entrehierro es el espacio vacío que queda entre el rotor y el estator. Y ahí es un aspecto muy importante en el diseño de la máquina. Ese entrehierro es un camino de alta reluctancia en la máquina de inducción. Es como que en el transformador nosotros le hiciéramos un corte al núcleo, por tanto es un camino de alta reluctancia y se busca que este entrehierro sea lo más pequeño posible. O sea, cuando recién se empezaron a fabricar motores, era imposible que ese entrehierro fuera muy, muy pequeño por la tecnología que había. Entonces, por lo general se perdía harta potencia ahí en el entrehierro. Sin embargo, actualmente, ya con la tecnología de fabricación de motores que hay,
ese entrehierro es realmente pequeño, ya digamos, muy delgado, y en la mayoría de los casos ese entrehierro tiene menos espesor que una hoja de papel. Ya en el laboratorio también hay unos motores en corte que podemos ir a revisar cuando volvamos, ¿ya? Y ahí miramos de verdad cuán pequeño es el entrehierro, y ni siquiera podemos meter una hoja de papel digamos, entre medio del rotor y del estator. Luego tenemos las pérdidas en el mismo rotor, ya que son pérdidas por I²R en el rotor. Después de las pérdidas del rotor, a eso le llamamos potencia interna, ¿ya? Potencia mecánica interna, ya que es PMI, aparece acá, ya que es esa potencia después de todas estas pérdidas, después de estas tres pérdidas, tenemos la potencia mecánica interna. Luego de eso tenemos las pérdidas mecánicas, ya que están expresadas aquí, que estas pérdidas no las tenemos en el transformador, sí en el rotor, sí en el motor, digamos, ya que son las pérdidas por rozamiento en los, eh, en los rodamientos, por temperatura en los rodamientos. Todas las pérdidas que están asociadas al movimiento del rotor se expresan acá como pérdidas mecánicas. Y luego de esas pérdidas mecánicas, entonces sí tenemos la potencia útil, que es la potencia que va a estar entregando el rotor, ya que va a estar entregando el motor por el eje. Ya, esta potencia útil es la que aparece en la placa de datos, ¿ya? Por eso les decía yo que hay una potencia eléctrica, ya que nosotros podemos calcular por los datos de placa como raíz de 3 veces la corriente de línea por el voltaje de línea por el coseno phi de la máquina. Ya tanto la corriente como el voltaje como el coseno phi son datos de placa, así que los podemos calcular y esta potencia eléctrica puede calcularse. Y la potencia mecánica o la potencia útil está directamente puesta en la placa de datos del motor. Por tanto, calculando la potencia eléctrica y teniendo la potencia mecánica, podemos, restando las dos, conocer cuánto es el valor de las pérdidas totales, ya, del motor. Ya no vamos a poder distinguir exactamente cuánto es lo que se da en cada una, pero vamos a poder expresar cuánto es lo que el motor pierde, digamos, en todo el proceso de conversión de energía eléctrica a energía mecánica, con estas dos potencias. Entonces, conociendo eso, conociendo cómo se va desarrollando la potencia desde que entra en el estator hasta que sale por el eje, llegamos a esta fórmula. Ya vamos a ver cómo se llega a esta fórmula, que es la fórmula de potencia, en el rotor, ya en el rotor de la máquina. Así que vamos a mirar aquí. ¿Cómo llegamos a esa fórmula que se ve bien complicada? Ya, pero no lo es tanto. Ya nos puede asustar un poco, ya quizá esa expresión, ya, pero llegamos a ella con cierta facilidad. Vamos aquí a ver, aquí. Entonces, vamos a partir diciendo que la potencia es el torque por la velocidad. O sea, siempre en física, la potencia se expresa como el producto, ¿ya? Potencia. Vamos a hacer un análisis dimensional primero. Potencia
en general, ¿ya? Siempre la podemos expresar como el torque por la velocidad, ¿ya? Dimensionalmente, hablando en términos de dimensión, la potencia la expresamos en una unidad de medida que llamamos watt o vatio. ¿Ya? Eso es nuestra potencia activa. Ya siempre cuando nosotros en electricidad hablamos de potencia activa, es una potencia que medimos en watt. Ya vamos a dejar de compartir aquí para aquí. Entonces, esta potencia eléctrica que tenemos acá, por lo general estamos acostumbrados a expresarla en watt, ¿ya? Pero este watt, digamos, tiene una equivalencia en el sistema internacional de unidades, ¿ya? Según el sistema internacional de unidades, el watt corresponde a 1 kilogramo metro, a kilogramo por metro cuadrado, partido por segundo al cubo. ¿Ya? Esa es la expresión o la equivalencia que tiene el watt en el sistema internacional de unidades. El torque, por otro lado, también en el sistema internacional de unidades, lo medimos en una unidad que llamamos newton metro. Newton por metro. Porque ustedes saben, el torque se calcula como la fuerza por el brazo. O sea, el torque es un tipo de fuerza que produce un movimiento angular. Entonces es un tipo de fuerza que tiene como referencia un centro, ¿ya? Un brazo y una fuerza que se ejerce, ¿ya? Una fuerza que se ejerce a cierta distancia de ese centro, ¿ya? Eso es el torque. Entonces el torque se expresa como la fuerza, ¿ya? En newton por la distancia que hay del centro hasta el punto donde se ejerce esa fuerza. Por tanto, siempre el torque es fuerza por distancia. Esa fuerza que se ejerce ahí por la distancia al centro. La fuerza se mide en newton y la distancia se mide en metros. Por tanto, el torque se expresa en unidad de newton metro. Y el newton también es una expresión compuesta en el Sistema Internacional de Unidades. El newton es kilogramo metro partido por segundo al cuadrado. Esa es la unidad del newton. Por tanto, ¿cómo llegamos de la unidad hay newton metro? Ya si multiplicamos ese newton por metro, me queda kilogramo metro cuadrado partido por segundo. Kilogramo por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Y cómo llego de newton metro a a la dimensión, digamos, de la potencia, que es kilogramo metro cuadrado partido por segundo al cubo? Llego multiplicándola por 1 partido por segundo, que es la velocidad angular, ya que está en radianes por segundo, o en 1 partido por segundo, que es hertz. ¿Ya? Entonces, establezco que potencia, o cualquier fórmula de potencia, siempre va a ser el torque expresado en newton metro por la velocidad angular
que está expresada en radianes partido por segundo. Físicamente, radianes partido por segundo es lo mismo que 1 dividido por segundo. Por tanto, me queda kilogramo metro cuadrado dividido por segundo al cuadrado, que es torque, multiplicado por 1 partido por segundo. Entonces llegamos a esta dimensión de potencia, que es kilogramo metro cuadrado partido por segundo al cubo, que es lo mismo que un watt. Entonces, cuando el torque está expresado en newton metros y la velocidad está expresada en radianes por segundo, entonces la potencia que yo obtengo va a estar dada en watt. ¿Ya? Eso es la primera consideración, haciendo un análisis dimensional de las unidades. Por eso aquí la velocidad angular, por ejemplo, no puede estar en RPM, tiene que estar en radianes partido por segundo. Y si la quiero expresar o quiero expresarla en RPM, digamos directamente, tengo que multiplicarla por 2pi partido por 60 para hacer la conversión, ya desde radianes por segundo hasta RPM. Entonces, esa es la primera expresión, o la primera consideración con respecto a las dimensiones. Ya dicho esto, podemos ver directamente entonces ahora la fórmula que teníamos de cómo llegamos a la fórmula de potencia. La potencia útil en el motor de inducción va a ser igual entonces a, según lo que vimos anteriormente, al torque por la velocidad angular. Al torque por la velocidad angular. De aquí despejamos la fórmula del torque y me queda que torque entonces es potencia útil dividido por la velocidad angular. Y de ahí, de esa expresión entonces partimos para ver cuánto va a ser nuestra fórmula de torque. Lo primero que vamos a hacer es dejar esto como para expresar aquí y dejar esto en RPM, ya que nos acomoda más, digamos, ya expresarlo en RPM. Por tanto, esto me va a quedar como potencia útil dividido por 2pi partido por 60 por velocidad del rotor, tiene su R. Ya esa es la expresión que vamos a tener. Ya ahora, ya esta potencia que tenemos en el numerador, ya la vamos a, aquí se hace una estimación, ya no es igual, es similar, digamos, o podemos expresarla como 3 veces la corriente 2 al cuadrado por la resistencia 2, ¿ya? Por esa resistencia del rotor, ¿ya? Que es, diríamos, R2 dividido por S. Ese es un acercamiento ya a lo que sería la potencia. Ya se hacen algunas consideraciones ahí, ya para llegar a esa ecuación, pero finalmente vemos que es la fórmula que nosotros conocemos de potencia como I cuadrado por R. Ya entonces, para expresar la potencia útil del motor, entonces miramos el secundario de nuestro circuito equivalente. Ya vamos a ir al circuito equivalente aquí. Miramos ese circuito equivalente.
Entonces decimos que la potencia, ya que se nos arranca por acá por la resistencia de carga, va a ser esa corriente que atraviesa por aquí por la resistencia al cuadrado por la resistencia. Entonces va a quedar I2 al cuadrado por la resistencia de carga. ¿Ya? Y la resistencia de carga es R2 partido por S. Entonces finalmente mirando ese circuito, entonces decimos que la potencia la vamos a expresar como 3 veces la corriente 2 al cuadrado por esta expresión que me muestra la resistencia de carga, R2 dividido por S, por el deslizamiento. Entonces esa va a ser la expresión que se usa para en vez de ponerle potencia aquí en el numerador, vamos a dejar todo este valor. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es I2? ¿Ya? Esta I2 vamos a desarrollarlo, vamos a desarrollar un poco más. Este valor de I2, nos vamos a ir para acá, para desarrollarlo en términos de voltaje. ¿Ya? Esta corriente I2 va a ser igual al voltaje aquí lo vamos a poner, al voltaje dividido por la impedancia, ¿ya? La impedancia del, digamos, del circuito. Y esto podemos expresarlo como el voltaje dividido por esta Z la vamos a expresar en términos de Pitágoras, ya como la suma de dos catetos. Ya recuerden que cuando hablamos de Z, tenemos nosotros la resistencia por un lado. A ver si tengo otro. Veamos este. Cuando hablamos de Z, siempre yo tengo por un lado la resistencia aquí. Tengo la X, JX, y la Z es la suma de las dos. Entonces la Z siempre va a ser la suma entre la resistencia más la reactancia. ¿Ya? Y la suma fasorial. O sea, por Pitágoras, la Z, o sea, Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, o sea, de R al cuadrado más X al cuadrado. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Por tanto, despejando Z, Z va a ser la raíz de R al cuadrado más X al cuadrado. Así, digamos, expresamos siempre el valor de Z, ya como la resistencia al cuadrado más la X al cuadrado, la raíz de todo eso. Entonces, asimismo lo vamos a dejar planteado. En esta fórmula de voltaje. A ver qué. Acá está el lápiz que se me había perdido. Ya, entonces vamos a expresar este valor de Z como la raíz de la resistencia al cuadrado, pero esa resistencia es R2, es la suma, digamos, de las dos resistencias, tanto de la R1
como de la resistencia de carga. Entonces me va a quedar R1 más R2 partido por S al cuadrado, más la reactancia, que aquí puedo decir la reactancia equivalente o lo que llamamos reactancia CC al cuadrado. Todo eso raíz. Esa es entonces la fórmula que vamos a usar para la I2. Voltaje dividido por la raíz de eso. Entonces, finalmente tenemos que la potencia la vamos a expresar con esta fórmula. Potencia va a ser igual a potencia es igual a 3 veces la I2 al cuadrado, o sea, esto al cuadrado. Eso me queda como 3 veces todo eso al cuadrado por R2 partido por S. Entonces me queda 3 veces, vamos a poner esta expresión primero. R2 partido por S, y ahora le vamos a dejar la I2 al cuadrado, que es esto al cuadrado, por el voltaje al cuadrado, y todo eso dividido por eso, el denominador, digamos, también al cuadrado. Entonces, como aquí tenemos el denominador expresado en una raíz, si la raíz la elevamos al cuadrado, lo único que hacemos es quitar la raíz. Por tanto, sale la raíz de ahí y me queda en el denominador solo la cantidad subradical, la cantidad que está aquí abajo de la raíz. O sea, me queda R1 más R2 partido por S, eso al cuadrado, más XC al cuadrado. Eso es lo que me queda. Y finalmente, entonces, estoy en condiciones de expresar el torque. Aquí entonces expreso el torque. Torque entonces es potencia, que es todo esa expresión, digamos, dividido por 2pi partido por 60 por n sub r. ¿Ya? Esa es la expresión. ¿Ya? Dividido por eso. Entonces, esto que está aquí en el denominador me queda también en el denominador de la fórmula de torque. ¿Ya? Y me queda finalmente el torque expresado. Ya tengo la potencia, que es eso, y ahí eso queda dividido por 2pi60 nr. Es lo único nuevo que aparece en esta fórmula con respecto a eso, es este denominador 2pi60 nr. Entonces en el numerador me queda lo mismo que acá, 3R2 dividido por S por el voltaje al cuadrado. Eso es lo que hay en el numerador. Y en el denominador me queda 2pi partido por 60 por nr, y todo esta expresión de acá, que esta expresión es R1 más R2 partido por S al cuadrado más XCC al cuadrado. Y esta finalmente es la fórmula de torque para la máquina de inducción.
como les digo, se ve un poco complicada, pero quería hacerles todo el desarrollo para que supieran de dónde sale, por lo menos, ya de no mostrárselas directamente. Entonces, esta fórmula de torque, ya que tenemos acá, a la que llegamos finalmente, ya viene de la fórmula de torque más, digamos, más simple, que es potencia dividido por velocidad angular. Aquí comenzamos entonces a desarrollar velocidad angular, la multiplicamos por 2π/60 para poderla expresar en RPM. Luego hacemos una estimación de la potencia útil como 3 veces I cuadrado por la resistencia de carga. La corriente 2 la expresamos en términos de voltaje y de los términos del circuito equivalente, de resistencia R1, R2 y de XC. Y luego agarramos todo eso y lo expresamos aquí para expresar el torque. Entonces el torque lo expresamos de esa manera, que si se fijan esa es la misma fórmula que tenemos acá, que habíamos dejado puesta aquí. Que habíamos dejado aquí, si se fijan es 3 veces R2 partido por S, deslizamiento, por el voltaje al cuadrado, y el denominador queda como esta expresión. Entonces de esta fórmula vamos a, ¿qué es lo importante, digamos? Ya no es necesario aprendérsela de memoria ni nada, ni siquiera el desarrollo, ya el desarrollo es para que sepan o tengan una idea de dónde salió solamente, no para no llegar y mostrarle una fórmula complicada sin que ustedes sepan de dónde sale. Esta fórmula nace del análisis del circuito equivalente. ¿Y qué cosas son importantes ya destacar de esta fórmula o entender de esta fórmula? En primer lugar, que el torque, que aquí está expresado como una letra M, ¿ya? Nosotros directamente la vamos a expresar con la letra T de torque. El torque depende del cuadrado del voltaje. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a destacar ya de esta fórmula. ¿Ya? O sea, el torque, que es la fuerza que la máquina hace en el eje, depende del cuadrado del voltaje. O sea, la fuerza que el eje puede estar ejerciendo sobre la carga es muy sensible al voltaje de entrada. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, disminuyo el voltaje de entrada a la mitad, el torque se me va a reducir a 1/4. Tienen una relación cuadrática ambos. ¿Ya? O sea, la máquina de inducción es sensible al voltaje que estoy entregando. Ya cuando el voltaje puede caer en cierta magnitud, siempre el torque va a caer al cuadrado de eso. Otra cosa que podemos mencionar aquí que es importante es que cuando la red es estable, o sea, la red tiene un voltaje y una frecuencia fija, ¿ya? Si el voltaje no cambia de la red y la frecuencia es fija, o sea, la velocidad también va a estar, digamos, fija la velocidad sincrónica, vemos acá que todos los demás son valores constantes, son resistencias, tanto del estator como del rotor, reactancias, y de lo único que va a depender este torque, va a ser del deslizamiento. ¿Verdad? Tenemos deslizamiento ahí en el numerador y también tenemos deslizamiento aquí abajo en el denominador. O sea, este par desarrollado, este torque desarrollado en el eje es dependiente del deslizamiento. ¿Ya? O sea, depende
de cuánto es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor. Ya está en función del deslizamiento. Si el deslizamiento cambia, este torque va a cambiar. Porque vemos que en la operación normal del motor, si el voltaje permanece fijo y la frecuencia también, nada más varía. ¿Ya? De toda esta fórmula, la única variable en realidad que tenemos es el deslizamiento. Es lo único que va a cambiar en la operación normal del motor, a menos, ¿verdad?, que nosotros le cambiemos el voltaje de entrada a la máquina o con un variador de frecuencia variemos la frecuencia. Pero si la frecuencia y el voltaje están fijos, entonces el par va a variar solamente por el deslizamiento. Entonces, por eso que para entender cómo funciona el motor de inducción, nosotros nos referimos o vamos a ir a mirar cómo es la curva entre este torque y el deslizamiento. La curva o lo que llamamos curva torque-velocidad. La velocidad la podemos expresar también en términos del deslizamiento. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora para terminar esta clase. Vamos a ir a mirar la curva torque-velocidad. Vamos a ver si la tengo aquí abierta. Acá está. Ya, esto es una planilla Excel que les voy a compartir aquí, donde escribí esta fórmula, ya la misma fórmula que les mostré anteriormente. Ustedes saben que el Excel tiene para hacer gráficos. Entonces expresé todos los términos del deslizamiento y la fórmula, fíjense aquí en esta celda, en toda esta celda dice torque aquí arriba, y en toda esta celda escribí la fórmula del torque. Ahí está escrita la fórmula del torque. Si ustedes la miran aquí arriba en la barra de fórmula, ya, no la puedo modificar claramente, la tengo bloqueada para que nadie la mueva. Aquí está expresada, bueno, en lenguaje de Excel, con sus celdas. ¿Verdad? Está expresado, dice C6 al cuadrado. La fórmula C6 es donde tengo el voltaje de entrada, por 3 por C5 dividido por U5. C5 es la resistencia del rotor, dividido por U5, que es el deslizamiento, valor del deslizamiento. Entonces, aquí está expresada la fórmula que mostramos anteriormente del torque, ya descrita en formato de la planilla Excel. Acá tenemos los datos de entrada. Estos son los únicos datos que se pueden modificar para ir viendo cómo evoluciona esta curva. Entonces, esta es una curva típica de torque velocidad o torque. Aquí está en términos de deslizamiento. Ya aquí partimos con deslizamiento 1, ya, porque deslizamiento 1 significa rotor bloqueado, o sea, aquí estamos en el arranque. Vemos cómo a medida que el deslizamiento empieza a disminuir, o decir lo mismo, empieza a aumentar la velocidad del rotor, el torque empieza a aumentar, aumentar hasta llegar a un torque máximo, ya que en este caso dice aquí torque máximo 77,48 Nm, que se da aproximadamente en un deslizamiento de entre 0,22 y 0,19. Luego el torque empieza a caer bruscamente, ya cuando esta caída brusca se da cuando el rotor empieza a alcanzar a la velocidad sincrónica, ya el torque cae. Ya explicamos el por qué, ya porque el torque empieza a ver que el flujo,
el campo magnético rotatorio ya no gira a una velocidad alta, sino que empieza como a detenerse para él. Y finalmente, cuando llegamos a torque igual a cero, aquí en este punto, el torque es igual a cero, no hay fuerza. Eso fue lo que ya habíamos predicho anteriormente, ¿verdad? Si el deslizamiento es cero, entonces la fórmula esta se hace cero. Ya incluso quedamos ahí con una indeterminación en la fórmula de torque, ya porque nos queda una división por cero en el numerador y nos queda otra división por cero en el denominador. Por tanto, la fórmula de torque se indetermina. Tenemos aquí entonces que cae el torque, cae la fuerza, y cuando hay deslizamiento igual a cero, o sea, cuando se alcanzan las velocidades, no tenemos torque. Ya eso fue lo que expresamos anteriormente. Aquí pongo la imagen del circuito equivalente del motor con su resistencia de carga. Y aquí ustedes pueden ir jugando. O sea, estos datos se cambian. Ya puedo yo subir el voltaje aquí y ver cómo cambia la curva torque-velocidad. Ya se puede cambiar la frecuencia también de 50 Hz, pasar a 25 Hz, por ejemplo, y ver cómo cambian los valores de velocidad. Se cambia también el número de polos, así es necesario. Cambia el número de par también al cambiar el número de polos. Y puedo cambiar el voltaje, la RS, resistencia del estator, ya que la tenemos aquí en 0,97 ohm, y puedo cambiar la resistencia del rotor, ya, y esto es lo que vamos a ver a continuación. Yo creo que vamos a ir a mirar ya la próxima clase, ya. Acá, porque vamos a ver qué ocurre cuando nosotros cambiamos el valor de la resistencia del rotor. Aquí está en 1 ohm, ¿verdad? Si la hacemos más pequeña, por ejemplo a 0,5 ohm, ya fíjense cómo cambia la forma de la curvatura, la forma de la curva. Ya vemos que el torque máximo se me fue más hacia la derecha. Si fuera más baja la resistencia todavía, si fuera 0,2 por ejemplo, se me va incluso más a la derecha el torque máximo, y vemos que el torque de partida se me disminuyó. Tengo un torque de partida menor. El torque máximo sigue siendo el mismo, pero se desplaza. Fíjense que ya de 0,2 ohm voy a pasar a 1 ohm. Eso es más o menos lo que teníamos antes. ¿Y qué pasa si subo? Si en vez de 1 ohm le pongo 1,5 ohm, vemos que el torque máximo se me desplaza ahora hacia la izquierda y que el torque de arranque aumentó. Ya fíjense, con 1 ohm teníamos un torque de arranque de cerca de 200 newton metros. Ya acá, según este gráfico, teníamos aproximadamente 200 newton metros, pero con 1,5 ohm, o sea, subiendo poquito la resistencia del rotor, subiendo 0,5 ohm la resistencia, me sube casi a 300. O sea, tengo una diferencia de casi 100 newton metros en el arranque, solo por cambiar la resistencia del rotor. Si la resistencia del rotor la cambio a 2 ohm, ya me superan los 300 newton metros en el arranque. Vemos que esta curva va cambiando de forma. Si le pongo 3 ohm, ya supero los 400 newton metros, ¿verdad? Y vemos que cambió más la forma de la curva torque-velocidad. Con el mismo torque máximo, el torque máximo no cambia, pero el torque máximo se va pasando cada vez a las velocidades menores. Ya pongámosle 5 ohm a la resistencia del rotor.
y ya tengo con 5 ohm en el rotor, tengo el torque máximo en el punto del arranque. Acá, 462,33 newton metros es el torque máximo, lo tengo justo en el arranque. ¿Ya? ¿Para qué me puede servir esto? Cuando tengo, por ejemplo, una carga muy pesada en el arranque, una carga con mucha inercia, entonces si yo tuviera la posibilidad de cambiar la resistencia rotórica, cambiar la resistencia del rotor, entonces yo podría instalar una resistencia y hacer, por ejemplo, en este caso, que la resistencia fuera de 5 ohm en el arranque para tener mi máximo torque aquí, pero a medida que el motor empieza a tomar velocidad, vemos que aquí empieza a caer el torque muy temprano, ya cae mucho, entonces yo no quiero que caiga tanto acá, entonces cuando lleve esta velocidad el motor, yo podría cambiar, sacar la resistencia y dejarla así, por ejemplo, para que ahora el torque máximo esté en este punto. Y cuando llegue un poco más de velocidad el rotor y vaya acercándose al punto de funcionamiento, entonces le quito toda la resistencia y lo dejo así, con el torque máximo acá. Entonces vemos que modificando la resistencia del rotor, yo puedo cambiar esta curva de torque-velocidad. La puedo modificarla para dejar el torque máximo en el punto en que yo desee. Y por eso se construyen máquinas, esta es la razón, digamos, de por qué se construyen máquinas de rotor bobinado. Si no fuera por esta capacidad de la resistencia del rotor de modificar esta curva, no habría razón de construir rotor bobinado, construiríamos solo jaula de ardilla y habrían solo motores rotor jaula. ¿Ya? Pero el problema del jaula es que tiene una resistencia rotórica fija, ¿ya? Y no es posible modificar esa resistencia, por lo tanto la curva torque-velocidad en una máquina, en un motor de inducción jaula de ardilla, es fija, ya viene de fábrica construida y no hay manera de cambiarla, ya no puede modificarse esa curva. Sin embargo, en los motores de rotor bobinado, ya el rotor trae bobinas, esas bobinas yo tengo acceso a esas bobinas en la, en la caja de bornes y yo puedo agregar resistencias, ¿ya? A esas bobinas para modificar esta curva. Entonces, si yo tengo una aplicación donde necesito modificar esta curva torque-velocidad, necesito que haya más torque al arranque y después el torque esté más alto acá, ya cualquiera sea la modificación que quiero hacerle, o si necesito también reducir la corriente de arranque, entonces puedo utilizar un motor de rotor bobinado. ¿Ya? Las resistencias externas se utilizan para estos dos fines principales. El primer fin es reducir la corriente de arranque y el segundo es poder modificar esta curva torque-velocidad a mi antojo, ¿ya? Y poder hacer que el motor se comporte como yo quiero que se comporte, ya dependiendo también de cuánto es el torque de la carga que voy a mover, ya el torque resistente, digamos, o el torque de la carga que yo vaya a mover. Entonces el torque de carga siempre tiene que estar por debajo de esta curva, siempre el torque de la carga que voy a mover o la curva de torque de la carga tiene que estar aquí abajo. Por ejemplo, en este caso, si la carga partiera en 300 newton metros, si para mover la carga yo necesitara 300 newton metros para empezar a moverla, entonces este motor no me sirve así como está, porque si yo pongo este motor, vemos que parte con un torque de 200 newton metros y si la carga necesita 300 para partir, entonces no hay caso. Ya el motor no va a ser capaz de mover ese peso. Ya yo lo voy a alimentar y se va a quedar ahí con el rotor bloqueado, consumiendo la corriente de partida todo el tiempo y seguramente alguna protección va a caer, ya porque va a pasar mucho tiempo la corriente alta de arranque
y el rotor no se va a mover, va a quedar fijo, siendo incapaz de mover la carga. Pero si este rotor fuera rotor bobinado y yo cambio esta resistencia y le pongo 2 ohms, ¿verdad? Le agrego una resistencia externa de 1 ohm por fase, entonces ya el torque de arranque superó los 300 newton metros, y aquí entonces ya el motor es capaz de mover la carga. Ya aquí el motor ya si parte con carga, digamos, empezaría de a poco a moverla hasta llevársela completamente. Entonces esta curva torque-velocidad del motor la vamos a comparar ya en la próxima clase con la curva de la carga, y donde intersecten estas dos, donde se intersecte la curva de funcionamiento del motor con la curva de torque de la carga, es donde el motor va a quedar estable, ya funcionando en una condición de estabilidad. Ya es donde la velocidad del motor va a quedar fija. ¿Ya? Eso entonces, hasta ahí vamos a avanzar hoy día. No sé si hay alguna pregunta que tengan o algo que no hayan entendido bien. En las horas que vienen por delante, tanto para el paralelo 1 como para el paralelo 2, vamos a mirar unos videos también que nos enviaron de la universidad, viendo el consumo de corriente, medición de voltaje y corriente del motor de inducción en distintas conexiones, tanto en la conexión estrella como en la conexión triángulo. Y vamos a estar hablando algunas cosas con respecto a eso. Les voy a dejar esta planilla también en el aula, ya para que puedan ahí jugar con los parámetros y se familiaricen un poco ya con esta curva torque-velocidad. Ya acá en rojo está el valor de la velocidad sincrónica, ya que en este caso son 750 RPM, porque tenemos 4 polos. Eh, y ahí tenemos una frecuencia de 25 Hz, frecuencia fuera de 50 aquí. Entonces tenemos 50 Hz, 4 polos, y tenemos una velocidad sincrónica de 1500 RPM. Esa por la fórmula que vimos al principio. Y así tenemos más polos, por ejemplo 6 polos, bajamos la frecuencia a 1000 RPM. Con 8 polos bajamos más la frecuencia a 750 RPM. Con 10 polos bajamos más la frecuencia a 600 RPM. Y así. Pero les dije, la mayor cantidad de máquinas corresponden a máquinas de 4 polos, es decir, de 1500 RPM. Aquí abajo está para un valor de S particular ver cuánto vale el torque. O sea, si yo pongo aquí 0,1, por ejemplo, quiero ver cuánto vale el torque, cuánto vale los datos en un deslizamiento de 0,1. Entonces aquí se me actualizan estos datos. Tengo 118,9 el torque. Tengo una potencia mecánica de 16 kilowatts. Y tengo una capacidad de sobrecarga de 1.944. O sea, todavía me queda eh, casi el doble de poder agregar carga. Eso entonces, muchachos, ahí vamos a estar explicando un poco más acerca de esta curva de operación. ¿Ya? Y vamos a estar ahí avanzando en el funcionamiento. Eso entonces, muchachos, ya más tarde vamos a resolver algunos ejercicios ya para ir cerrando ya en un par de clases más el tema del motor de inducción. ¿Estamos? Vale, profe, hasta luego.
Nos vemos Chao, profe, nos entonces, vemos. muchachos, Pero, de tarde. Fíjense.